me impresionó que nos hayan mandado un relato desde Perú. Wow, wow, wow. Y verá multimedios a full. Pero bueno, ahora sí, continuamos con los relatos, señor operador. Perfecto, continuamos. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mis queridos radioescuchas. Aquí su amiga Yasmín de Ser Bruja. Saludos, Mapei, saludos al señor locutor, porque luego dice que no los saludamos, de todos mis brujillos. Pues bueno, esta tarde voy a platicar con ustedes una anécdota que me pasó cuando yo tenía 20 años, en la cual sufrí en la parálisis de sueño, que a muchos nos ha pasado, y pues vi lo que pasó en ese trance y tuve, bueno, en ese instante contacto con, pues, extraterrestres. Entonces realmente fue muy traumático, que me llevó incluso a terapeuta y psiquiatra. Wow. La famosa subida del muerto, ¿no? Sería. Está mudo. Hoy, señor operador, usted está medio mudo. ¿Se siente cabizbajo? Está asustado, ¿verdad? Es eso lo que pasa. Y pues incluso yo llegaba a no dormir, o sea, ya era un infierno el que vivíamos mi familia y yo, en que no nada más a mí me molestaban. Eso me sucedió a mí de verdad diario, o sea, diario. Veía la cara de este ser, de verdad no dormía, no podía dormir hasta que amaneciera, hasta que pasaban las 4 o 5 de la mañana yo podía dormir, porque sentía que este ser me iba a volver ahora sí a molestar, y esa sensación que tenía en el pecho no tardó, yo creo que un año en quitarse. Y pues sí, fui a dar a psicólogo o a terapeuta, pero bueno, como yo creo que a bastantes de nosotros que ha vivido este tipo de experiencias, pues nos mandan con el psiquiatra, y el psiquiatra pues que te hace, nada más te droga. Yo dejé de ir ahí, dejé de investigar, y simplemente hasta el día de hoy quise no saber. De verdad quise no saber. De repente como que quieren, o sea, volver a molestar. Pero ya ahí es mi lucha con el miedo, ¿no? El no dejar que ellos me molesten, no dejar que se me acerquen, y pues realmente pues luchar contra ese miedo que tengo. Porque hasta el día de hoy, si me preguntan cuál es mi miedo más grande, ellos. O sea, yo sé que al igual que hay seres extraterrestres pues malos, pues yo sé que también hay seres extraterrestres buenos, ¿no? Con una vibración alta. Este es un tema muy complejo que realmente pues no se toca mucho. De hecho, llegué a investigar, llegué a buscar ayuda con gente que ha tenido la misma situación, y coincidimos exactamente en las mismas circunstancias en grupos de ayuda de estas situaciones. Pues por lo que me comentan, estos seres se alimentan de miedo efectivamente, y llegan a un punto donde pues te llegan incluso a absorber toda la energía y a secar, o sea, su objetivo es matarte. Entonces, bueno, somos el alimento de estos seres, el que yo vi, por lo que y llegué a investigar, y hasta donde me comentaron, se llaman grises. Entonces, pues bueno, ese es el relato más fuerte que tuve. La expresión de su rostro y la sensación que tuve, si alguien lo ha vivido, el escuchar en el techo o pararse a las 3 de la mañana, y ese trance de parálisis de sueño, lo que yo vi de verdad fue algo que me traumatizó, y hasta el día de hoy yo creo que no estoy preparada, a pesar de que me dedico a todo esto de las brujeadas y todo esto, no estoy preparada todavía para tener un contacto de este índole. De hecho, esta historia no se la comento a muchas personas. La primera vez que voy a atreverme pues a contar esta historia en radio. Entonces, bueno, yo desde niña sufría mucho de que me molestaban, no sé, me movían cosas, a lo mejor veía cosas que no veían otros niños, siempre como que no encajé. Voy creciendo y voy viendo pues seres que no tienen que estar aquí, y yo decía, bueno, a lo mejor en mi inocencia, no son fantasmas, es algo pues dentro de lo que cabe normal, pero pues los niños pues se reían, ¿no? Y decían, no, pues estás loca, eso no existe. Y pues llegó un punto donde ya me hostigaban y me molestaban mucho. Entonces, voy creciendo, y a la edad aproximadamente, yo creo
de unos 17 años empiezo a tener mucho contacto con seres extraterrestres, si lo podemos decir así. En la noche yo escuchaba pisadas como si cayeran, y las ventanas me empezaban como que a zumbar bastante, y pues veía siluetas. En esa época me venía mucho lo que es la parálisis del sueño, pero sentía la presencia de un ser que me estaba molestando varios. Soñaba mucho con ellos, y pues ni siquiera por ver internet o en ese entonces, o a lo mejor la televisión. O sea, ya era algo que me pasaba y yo lo contaba y decía, no, pues a lo mejor pues son ideas, es tu imaginación. Una ocasión se quedó a dormir, por ejemplo, familia, ¿no? Yo estaba dormida en el mismo cuarto donde estaba mi mamá, y bueno, veo la silueta de este ser, porque realmente yo los veía las siluetas que se asomaban en mi ventana, y mi mamá en ese momento me dijo, cállate, y yo sentía de verdad como si el corazón se me saliera. Ay, Dios mío. Y hasta que se alejó esa luz, y bueno, ya se dejó de ver. Pero esa no es la historia más fuerte que me pasó. Yo empecé a investigar, y entre más sabía, más miedo, no me causaba. Entonces ahí me di cuenta que estos seres se alimentan completamente del miedo. Yo no sé qué tanto crean o no crean, pero bueno, a mi experiencia y a la de mi familia, esto fue muy, muy traumático, y una época en la que sufrimos muchísimo. De verdad buscamos ayuda, pero bueno, nos llegaron a decir que es mejor a veces guardar silencio. Perdón, lo único que recuerdo es que ese ser agarró con su mano, no recuerdo ni siquiera su mano, solo recuerdo una presión y sentí una mano encima de mí muy fuerte. Yo tenía en ese entonces, cargaba mucho una plaquita de Los Ángeles de San Miguel Arcángel. Éramos muy creyentes en ese entonces del poder de los ángeles, y esa plaquita yo sentía que me protegía. Pues ese ser puso su mano de una manera muy fuerte presionando mi pecho, y en la cual yo sentí como si se me estuviera yendo el alma. O sea, una sensación pues de muerte prácticamente, como si me estuviera absorbiendo algo, y en ese momento perdí ahí sin noción de tiempo, brinqué, y mi reloj brincó a 3:30 de la mañana, y yo pues obviamente llorando, o sea, realmente me puse a llorar de una manera muy mal. Mi tía se despertó y me dijo, ¿qué tienes? Le dije, muy mal, o sea, me puse muy mal, y me asomo y había mucha luz, pero no salimos, y sí, realmente se espantaron mucho por lo que pasé. No le conté a nadie hasta el día siguiente, donde mi papá me dice, oye, me pasó un suceso muy fuerte. O sea, yo me paré, pensé que era de día, y vi el reloj y eran 3:30 de la mañana, y me dio tanto miedo. Bueno, lo que me comentó mi papá es que me metí a dormir con mucho miedo, porque había luz de día y no me atreví a voltear al cielo, ¿no? Para ver qué había. Entonces al día siguiente, cuando yo conté esa historia, yo me ponía a llorar. De verdad fue muy, muy traumático. Fue muy traumático. Yo de verdad pedí ayuda. No sé, no controlaba el miedo. Yo no podía ver en la tele, cuando y hasta la fecha, si yo veo ese tipo de imágenes, si yo lo busco en internet, si yo empiezo a ver, no sé, algo relacionado con el tema, se me baja la presión y me pongo muy mal. Pues bueno, aquí va mi historia. Cuando yo tenía aproximadamente 18 años, fuimos a visitar a mis abuelos a un pueblo de Cuautla, Morelos, aquí en la ciudad, bueno, aquí en México. Ese pueblo se encontraba en el kilómetro número 88, en un pueblo llamado Totolapan, Morelos. Ahí, bueno, estábamos conviviendo con ellos. Realmente pues es campo, muy bonito, y pues estábamos conviviendo en familia. En ese entonces ya me molestaban estos seres, pero no trataba de tener miedo para que no me molestaran. Esa noche pues fue muy especial. Todos estábamos, ni siquiera se tocó el tema, nos fuimos todos a dormir.
Y me tocó precisamente dormir en una recámara junto con una tía, y en la otra cama estaban otros tíos, un matrimonio de mis tíos. Yo siempre tenía en ese entonces la costumbre de utilizar los que se llamaban Walkman, donde se escuchaban CDs. Yo tenía mi aparato, mi reproductor de música puesto, y eran aproximadamente entre 1 y 2 de la mañana. Estaba escuchando música y se escucha mucho ruido afuera, era planta baja, o sea, y el cuarto pegaba a lo que es un patio grande donde pues había bastantes árboles. Cuando estaba ahí, se veía mucha luz, mucha luz, y se veía como si fuera una fiesta, como si hubiera gente ahí caminando, y empezaba a ver, y empezaba yo a sudar muy frío, y dije, bueno, otra vez van a pasar este tipo de eventos, otra vez no, y empecé a generar mucho miedo. Traté de controlarlo, y en ese momento que empecé a generar ese miedo, empecé a sufrir nuevamente lo que es la parálisis de sueño. Sentí como si algo se me aventara y no me podía pues mover, pero curioso, como yo tenía mi música puesta, empezaba a escuchar, o sea, la música no paró, entonces seguí escuchando, o sea, ni siquiera de una manera rápida, o sea, consecutivamente como iba la canción, no recuerdo qué canción era la verdad, pero seguía mi música. Y en esa parálisis, pues como yo creo que una parte de mi cerebro a lo mejor pues seguía pues consciente por la música, pues pude ver toda la eventualidad que pasó en ese instante. Bueno, en ese momento yo empecé a mover mis ojos para todos lados. Ay, perdón, es que sí me da hasta ahorita como qué cosa contar. Yo empecé a voltear mis ojos para todos lados, y de repente vi como la puerta se empezó a abrir, como la tenía de frente y mis ojos sí podían ver eso, y vi como una sombra negra entró corriendo, bueno, no corriendo, o sea, así como un flachazo o algo muy rápido, empezó a correr, y de repente veo que salió una luz blanca muy fuerte del lado de mi tía, con la que estaba durmiendo, y veo la pareja de mis tíos, y la pareja de mis tíos empezó a como, no sé, como empezó a perder la vista, así como medio borroso, no sé. Ay, pero es que sí me pongo un poquito nerviosa. Y ya cuando hubo un instante donde volteo mi vista hacia arriba y veo la cara de este ser de frente, o sea, muy cerca de mí. Era como color grisáceo, pero no era sólido, era como una especie de humo compactado, en la cual los ojos no eran como los de la tele así de huevo grandotes, eran como capsulitas pequeñas, como si fueran capsulitas, pero con una membrana como de rana. Ay, Dios. Donde se movía de abajo hacia arriba. No recuerdo bien la parte de abajo, si tenía nariz, boca, la verdad no recuerdo. Hola, buenas tardes, Mapei. Buenas tardes a todo el auditorio de Dijo Mi Nana. Yo soy Pepe de México y quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve cuando era niño. Tenía yo aproximadamente unos 9 años. Estaba solo en casa con mi hermana y unas amigas de mi hermana. Ella me lleva unos 4 o 5 años. Estábamos en la sala jugando juegos de mesa cuando una de sus amigas quiso subir al baño, y al bajar escuchamos que bajó corriendo y estaba llorando, y dijo que había visto una sombra en el reflejo de una puerta de una de las recámaras. Entonces quisieron ir a ver y me echaron por delante. Subí las escaleras para ver qué era, y en la recámara donde dijo que había visto el reflejo, llegamos a ese descanso para, justo antes de entrar a la recámara, vimos en el reflejo de la puerta que sí, en efecto, se veía una sombra, como si alguien estuviera sentada en la cama leyendo o hojeando revistas. Una imagen que era para mi hermana y para mí común ver a nuestra abuela.
hojeando revistas o algo así. Así la veíamos. Ella ya tenía tal vez un año o 2 años de haber fallecido. Y cuando vimos ese reflejo y cuando vimos que se movía como cambiando una página a lo que tuvieran las piernas como libro, pues se bajaron corriendo y gritando, y yo lógicamente atrás de ellas, espantado más por los gritos de ellas. Yo no sabía cómo reaccionar. No, honestamente no había sentido miedo, había sentido más curiosidad. Salimos de hecho de la casa al patio y ya después de un ratito se fueron las amigas y pues tuvimos que regresar. Yo con esa misma curiosidad subí a la recámara, entré y justo en el lugar donde habíamos visto la sombra, en el lugar donde veíamos regularmente a mi abuela hojear libros, ahí en la cama estaba una marca como si alguien hubiera estado sentado, y justo al lado estaban unas revistas, libros, no recuerdo bien, pero algo ahí había al lado. No sé todavía si pueda decir que era mi abuela que fue a vernos, fue a visitarnos o a cuidarnos, no lo sé, éramos niños. Lo que sí puedo decir es que el recuerdo lo tengo aún muy fresco a pesar del tiempo en mi memoria. Muchas gracias por dejarme compartir con ustedes esta experiencia, en especial gracias a Silvi, mi querida Dífila, por la invitación a participar en este programa. Saludos en Argentina, en México y los demás países donde escuchan el programa. Un abrazo, mi querida Dífila, y un abrazo, Mapei. Por motivos familiares, las historias de miedo, de terror, fueron un asunto cotidiano en mi infancia. Mi madre y mi abuela nos contaban historias, pues cuando ellas eran jóvenes, en un espacio que era pues rural, donde llegaron a vivir, en un municipio del Estado de México que pues en esa época de los años 60, 70 tenía muy poca urbanización y era realmente un pueblito. Entonces pues las historias eran muy amplias en torno a cuestiones de miedo, de espanto. Pero quiero comentar nada más en el caso de mi padre. Mi papá fue chofer durante su juventud y pues varias veces me contaba historias que le pasaban ejerciendo su oficio de chofer, y curiosamente pues él nos platicaba en algunas ocasiones que pues estas historias que muchas veces se dan en los caminos o las carreteras relacionadas a apariciones. Recuerdo que una vez mi papá, él viajaba mucho a Morelia y nos llevaba también de pequeños, y nos contaba una historia de que cerca de una carretera, o más bien ya propiamente lo que era la carretera de Cuitzeo, que atraviesa todo un lago, en alguna ocasión mi papá nos platicaba que de noche se le había aparecido una persona, así de la nada, ya muy de noche, y que él tenía miedo de que le hubiera atropellado, pero justo cuando le apareció, dice que pues el automóvil traspasó a esta persona y pues que nada más se quedó en una aparición que le dio mucho miedo, ¿no? Entonces, pues justamente eso nos estaba platicando cuando estábamos atravesando esa parte, y justo donde él dijo, aquí fue donde se me apareció. Recuerdo que mi hermano y yo volteamos y allí a un lado había un recuerdo de una cruz en donde se indicaba que había fallecido alguien, ¿no? Entonces, pues fue como muy, pues un asunto como, si no de miedo para mi hermano y para mí, sí fue como de bastante sorpresa, ¿no? Y en otra ocasión, bueno, él también nos platicaba de un aparecido que tenía la característica que era un payaso, una persona como disfrazada de payaso, que también se le apareció en la noche en frente a la carretera, y que también sin darle tiempo de frenar, pues mi papá se lo había atropellado. Bueno, creía haberlo atropellado, pero había traspasado la aparición.
Y también justo cuando nos decía esa situación, pues ahí vimos otra cruz del tal recuerdo de algún fallecido, ¿no? Pues eso serían como pues, las historias que si bien quizás no dan mucho miedo, pues sí aluden a estos temas pues cotidianos que pueden pasar en gente que se dedica mucho tiempo a manejar. Hola, buenas noches. Mi nombre es Rubén. Silvia es una gran amiga mía y me pidió que le contara una historia de terror, que es una historia verdadera. En una fiesta que hubo, en una reunión que hubo en el estado de Hidalgo, en un pueblito que se llama Meztitlán, que está enclavado en la zona de la sierra de la Huasteca hidalguense, de donde son la familia de mi mamá, mi abuelita, mis tíos, mi mamá nació ahí, y nosotros viajábamos mucho para allá para visitar tanto a los tíos como a las abuelitas. En una noche que nos juntamos mucha familia, después de una reunión, el pueblo es un pueblito, o era un pueblito sin mucha luz. Salimos cerca de 8, 9, 10 personas de la casa de mi abuelita hacia una tienda. Íbamos a comprar cosas para botanear, cenar en la noche o algo. Una picada. No era tan tarde, de hecho, serían cerca de las 9 de la noche. Cabe mencionar que el pueblito de mi abuelita está enclavado en un terreno que está rodeado casi en su totalidad de cerros, unos cerros muy áridos, llenos de cactus, biznagas, etcétera, pura vegetación de ese tipo. Cuando íbamos caminando hacia la tienda, íbamos alumbrados solamente por una lámpara. Había una luna llena, muy bonita, que precisamente por eso no era necesario tanta luz de lámparas, porque la luna alumbraba muy bien el camino. De repente, cuando íbamos todos jugando, cotorreando, no sé cómo ni por qué, no se veía un día nublado, pero de repente se cerró el cielo, es decir, se tapó la luna, la luz de la luna se quedó totalmente tapada, nuestra única lámpara que llevamos se apagó, las pocas luces que había en algunas casas, porque son casas que están sumamente separadas una de otra, igualmente se apagaron y se quedó en una oscuridad casi total el camino y entre los cerros. Y precisamente de uno de los cerros apareció una luz brillante como de fuego, entre roja, amarilla, algo así, pero una luz fuerte. Y esa luz salió volando de un cerro, viajando hacia otro. Precisamente por la falta de luz se vio exactamente cómo viajaba una bola de fuego de un cerro a otro. Inmediatamente cuando la bola de fuego llegó al otro cerro, se apagó esa luz y nuevamente se iluminó el cielo con la luz de la luna, se prendió nuestra lámpara, se prendieron algunas de las luces de las casas. Por supuesto, nosotros todos nos espantamos, no sabíamos qué era. Yo era muy pequeño, mis primos también eran muy pequeños y el único adulto que iba con nosotros era nuestro tío. El tío, al ver que todos estábamos asustados, nos dijo que rezáramos un Padre Nuestro al revés, pero después supimos que nada más era para entretenernos y quitarnos ese miedo. Regresamos corriendo a la casa de mi abuelita a platicarle. Ella nos dijo que también observó cómo se obscureció totalmente el cielo y muy quitada de la pena nos dijo que eran las brujas, que eran brujas que se visitaban de un cerro a otro y que eso era muy muy común allá en su rancho.
es increíble cómo a nosotros nos causó tanto miedo, y en el pueblo de mi abuelita y mi abuelita en sí lo veían siempre tan común. Las brujas son muy, muy comunes en esa región de Pachuca, en Hidalgo, en Meztitlán, Hidalgo, para ser exactos. Es una historia que yo la viví, que me pasó, y es una historia que me gusta contar. Espero les haya gustado. Buenas noches. Increíbles. A mí me gustan mucho las historias de brujas. Bueno, todas me han impresionado de verdad. Yo sé que parece que no estoy, pero aquí estoy. Estoy muda por las historias, pero aquí sigo, amigos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Juan Luis Vanegas, soy de la Ciudad de México. Yo estoy muy en contacto por lo paranormal porque pertenezco a un munanzo muy hermoso. Soy palero, tarotista, y mi don es el don de la evidencia junto con la sanación. Y sin dar más largas, mi relato es este. Yo residía cuando estudiaba en la universidad en un pueblo, literalmente porque la zona urbana estaba a 1 hora y media de camino, casi 2 horas. Entonces pues yo residía ahí, dado a que la universidad quedaba cerca. Bueno, sin querer queriendo me empecé a hacer fama de sanaciones, limpias y lecturas. Entonces, una compañera de la universidad una noche me pidió que si le hace una lectura porque algunas cuestiones estaban un poquito pesadas en su casa y quería ver qué estaba pasando. Le dije, claro que sí. Como siempre, preparé mi espacio, preparé mi baraja. Recuerdo que en esa ocasión utilicé el tarot de El espejo de los sueños de Aleister Crowell. Resulta que terminé yo muy feliz, muy contento, porque pues ya le había dicho cuáles eran las cosas, los pendientes. Le salieron sus rituales correspondientes, ¿no? Porque pues toda consulta tiene rituales personalizados, que creo que eso ya lo hablaron, y si no, pues sería muy bueno que lo hablen, porque no hay que hacer trabajos nada más porque yo quería, sino los que se necesitan. Bueno, volvemos. Entonces se fue la compañera y me preparé mi té, apagué la lumbre, me fui a la mesa y tenía yo un cirio de las 7 potencias. Bueno, resulta que el cirio lo puse en mi altar estaba arriba, y pues el cirio pesaba 1 kilo, ¿no? O sea, no era de una velita cualquiera. Resulta que pues prendí el cirio, lo puse y me fui a mi cuarto, ¿no? Porque pues ya había yo terminado, y pues me acuesto, y en una de esas se escucha que se caía algo, y yo así de, ¡ahora! ¿Qué pasó? Entonces, abro la puerta y veo que mi cirio está tirado. Un cirio de 1 kilo recién prendido, ¿no? Yo digo, algo está raro. Entonces ya agarré, lo prendí y lo volví a poner en el altar. Reitero, el altar estaba, pues yo mido 1.64, pongámosle a 1.70 de altura. Y ya otra vez me voy a mi cuarto,
Me pongo a hacer mis cosas, me puse a ver un video y de repente otra vez, madres, se cae. Y así de, ay, no, ya algo está pasando aquí. No, algo después de la lectura pasó. Y, o sea, dirán, bueno, una vez se cae, a lo mejor lo puso en la orilla del altar y el peso lo venció, pero ya la segunda vez sí me cercioré de que estuviera un poquito más al fondo. Y resulta que pues ya se me hizo muy raro. Entonces lo que empecé a hacer fue aprender incienso de mirra. Luego puse pues una vela santa, ¿no? O un cirio bendito, como le quieran decir. Y empecé a orar, ¿no? A orar distintas plegarias. Y pues ya dije, ya si se cae una tercera, definitivamente voy a tener que hacer algo más fuerte. Y llegué a la conclusión de que pues la chica había dejado una energía bastante pesada. Un ente estaba ahí, ¿no? Un poquito molesto. Entonces volví a prender la veladora, hice las oraciones, el cirio, el de las 7 potencias, se quedó el cirio bendito prendido y pues lo más prudente fue dar luz, ¿no? Y dar camino a lo que estuviera ahí, que fuera donde tuviera que ir, al plano donde tuviera que ir, luz con luz, obscuridad con obscuridad, que nadie se tenía que quedar ahí y cualquier cosa era libre. Hola Mapei, sí Cecilia, saludo al programa, lo dijo mi nana. Te quiero comentar el suceso que yo tuve, aterrador, que estaba embarazada de 7 meses, estaba sola en casa, eran las 10 de la noche y estaba cocinando. Y de repente tocan la puerta, me golpean la puerta, toc, toc, toc. Sí, digo yo, y salgo. Abro la puerta, no había nadie. Vuelvo a cerrar de nuevo. Voy, sigo cocinando, eran las 10 de la noche y estaba sola en casa, entonces me dio un poquito de miedo. Vuelven a tocar de nuevo, ya no contesto. Golpean 3 veces, abro de nuevo. No había nadie. Cierro la puerta, ya me dio miedo, dejé de cocinar todo, ya me dio mucho miedo. Agarré y me senté nomás en la sala y me empezó a quedar dura la panza ya del miedo que me agarró. Me vuelven a golpear de nuevo la puerta, agarro, me asusto mucho, abro la puerta y salgo corriendo para afuera. Me fui a la casa de mi mamá que queda cerca de casa, me fui y ya me dio mucho miedo, mucho, porque no había nadie. Ese fue mi suceso de terror que tuve hace 3 años atrás, viene a ser. Un saludo, Mapei. Te escuchamos de acá de Posada, Mapei. Saludos, lo dijo mi nana. Hola, buenas tardes. Les habla Julio, saludándole como siempre al programa Dijo mi nana. Quería relatar alguna experiencia que tuve acá, viviendo acá en esta casa. Bueno, le comento, yo estoy hablando desde Posadas, Misiones, y bueno, paso a comentarle lo que me pasó. Cuando recién nos mudamos a esta casa, con mi novia, creo que fue la segunda noche que estuvimos acá, viviendo ya en nuestra propia casa, mirando unas películas, vimos una sombra que pasa a través de la ventana. Salimos a mirar y no era nadie, o sea, como que era la sombra, estaba todo muy silencio, un silencio así, y la luna muy clara, y eso pudimos ver así, reflejaba a través de la ventana la sombra de alguien como que pasa caminando así. También acá en la casa de mi suegra, un domingo almorzando en familia, estábamos sentados todos almorzando. Al lado mío estaba sentada mi novia
después mi cuñada, y cuando yo me paro a servirme un pedazo, una porción más de carne, vemos con mi cuñada que desde la pieza de mi suegra sale mi sobrino y pasa hacia el living, yendo hacia la pieza donde nosotros dormíamos antes, con mi novio. Pero totalmente dormido mi sobrino. Y atrás vemos con mi cuñada que detrás de mi sobrino pasa mi novia, con esa misma ropa que está vestida, y en el momento en el cual yo me miro con mi cuñada, porque mi novia seguía sentada ahí, fue algo como muy paranormal, si se quiere decir. Después también ahí en casa de mi suegra, un sábado por la noche, estábamos en el living ahí sentada, y de la nada vino una pelotita de tenis picando, y en la pieza de ella no había nadie. No estaba ni un chico jugando, porque ya eran un sábado a altas horas de la noche, donde los chicos ya no estaban con nosotros despiertos. Hola maestra, buen día. Pues mi historia es un día por la madrugada andábamos una amiga y yo tomando. Entonces, como andábamos en su carro, ella me fue a dejar a mi casa y quedaban como 2 botes, creo. Y ya llegamos a mi casa y ahí se estacionó y nos bajamos. Entonces me dijo ella, me voy a quedar en lo que me tomo un bote, me dijo, en lo que se acaba ya para irme a mi casa. O sea, cerveza. Y sí, nos quedamos platicando. Y en mi casa yo vivo en una esquina y de un costado hay 4 árboles seguidos. Entonces, entre plática y plática me dijo, se está riendo el señor, me dijo. Me cuenta que enfrente de mi casa vive un señor que está medio zafado. En veces se levanta a barrer la calle, a regarla a medianoche. Y yo pensé que era él. Y yo estaba de espaldas hacia la casa esa que le comento. Entonces, y ella le cuenta que ella lo tiene de frente. Y me volvió a decir, el señor se está riendo, me decía. Y yo la ignoré porque dije, es el señor enfrente. Y de repente me dijo, el señor no se llevaba los botes, me dijo. Y yo, caray, dije, y como nosotros no le hablamos a él, pues no creí que él fuera a cruzar la calle para ir por los botes. Y le dije, ¿de quién hablas? Le dije, pues del señor que está ahí en los árboles, me dijo. Y dije, caray, dije, si los árboles están para acá y el vecino vive enfrente, o sea, no está viendo el vecino, dije. Y yo le dije, ¿dónde lo ves? Le dije, aquí, me dijo, en el segundo árbol, me dijo, ahí está parado atrás del árbol, me dijo, y se está riendo, me decía. Y yo, la madre, y que me dijo así en el árbol ahí, se está riendo, y ya otras personas ya lo habían visto, que decían que miraban bultos o esto, el otro, pero ella me decía, yo estoy viéndome que se está riendo conmigo. Y empezó así como que con una crisis de nervios y pánico, y se puso nerviosa. ¿Dónde es? Le dije, ahí está el árbol, me dijo. Y ya bajé el carro yo, nos fuimos con el teléfono, lo usamos, y ¿qué cree? No había nada. Entonces ya nos devolvimos al carro, y como ni a los 3 minutos cuando me volvió a decir, me dijo, me está haciendo señas con la mano, me dijo. Ay, no. Y yo, no es cierto, le dije, sí, me dijo, y empezó así como más nerviosa y quería llorar. Y ya le dije, ¿sabes qué? Le dije, mejor ya vete a tu casa, le dije, y ahorita en cuanto llegues me avisas, le dije. Y sí, se fue. Entonces ya cuando me avisó que ya estaba en su casa, me dijo, ya llegué, me dijo, ok, le digo, ¿cómo estás? Bien, me dijo, ya más tranquila. Le mandé una foto de mi papá, le dije, ¿él era? Le dije, sí, me dijo, a él precisamente estaba viendo, me dijo. Y me hacía señas, me dijo, está riendo conmigo. Y eso fue lo que pasó. O sea, fue el espíritu del papá del chico a quien veía ella. Actualmente nosotros radicamos en un pueblo pequeño en España. Saludos a y España. bueno, esa fue la experiencia más fuerte que nos tocó vivir en el metro de la Ciudad de México. Creo que es importante que en algún momento las personas que vivimos ese tipo de experiencias lo contemos,
sin vergüenza, sin vergüenza, sin pena. Pausa. Este audio es consecutivo a otro que estoy dejando al final, que es sobre el subte de la Ciudad de México. Así que lo voy a poner en pausa mejor, porque este audio en particular es el que va a cerrar el especial de esta tarde-noche ya. Vayan a Facebook, a la página Dijo Mi Nana, y vayan escribiéndome, comentando cuál ha sido el relato hasta ahorita que más les ha gustado. Seguimos escuchando. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rubén, soy del Distrito Federal y les quiero platicar una historia que me contaron hace muchos años, cuando yo era un niño, en un pueblito de Tlaxcala llamado Benito Juárez. Unos de mis familiares vivían ahí, bueno, de hecho viven ahí. Me platicaban que allá existen unas personas, se les podría llamar seres, que se llaman nahuales. Los nahuales, aquí en México, se le denomina a una persona que a través de algún ritual, se convierten en animales para robar, meterse a las casas y robar el maíz, las semillas, los animales, todo cuanto puedan robar de alguna casa. La historia que les quiero platicar es que eso sucedió en la casa de uno de mis tíos. En el pueblo había muy poca luz, eso se presta mucho para que se presenten todo este tipo de cosas extrañas. Había mucho silencio en la casa, y de un momento a otro, atrás de una troje, la troje es precisamente donde se guardan aquí en México los pueblitos, donde se guardan todo el maíz, las herramientas, todo lo necesario para el campo. Empezó a haber mucho ruido, muchísimo ruido de los animales, los borregos que tenían mis tíos. Y cuando uno de mis primos salió a revisar qué era lo que provocaba tanto ruido, se dieron cuenta que era un cerdo enorme, feo, que llevaba encima de él un borrego, uno de los borregos grandes de mi tío. Cuando mi primo vio eso, le gritó inmediatamente a mi tío que era el nahual que se estaba robando sus animales. Sabían que era un nahual porque no estaban, es increíble que un animal pueda subirse al lomo a otro solo. Claro. Cuando salió mi tío, entre mi tío y mi primo, comenzaron a golpear al cerdo para que regresara el borrego allá a la casa, que lo dejara. Y lo empezaron a golpear hasta que de pronto el cerdo, con una voz muy extraña, les habló. Ay, no. Y les dijo: por favor, ya no me peguen, soy tal persona. El nombre de esa persona era el nombre de un vecino que vivía cerca, en el mismo pueblo. Comenzó a chillar muy feo el cerdo, a hablarles. Mi tío y mi primo, al escuchar al cerdo hablar, y que ya había soltado al borrego, pues les dio muchísimo miedo. Regresaron a la casa, el cerdo salió corriendo, salió huyendo, y al otro día se enteraron mis tíos, mis familiares, que un vecino, el nombre del vecino que les habían dicho, estaba muy herido en su casa. Estaba golpeado, estaba muy mal herido, pero no tenía la intención de ninguna manera de ir al médico, ya que sabía que lo iban a culpar del intento de robo de su animal, y sobre todo de que era un nahual. Y pues allá se arriesgaban a cualquier cosa, ¿no? Hasta que los pudieran matar. Bueno, espero que les haya gustado esta pequeñita historia. Saludos desde el Distrito Federal. Bye. Hola, mi nombre es Viviana y soy de Veracruz, México. Les voy a contar mi experiencia. Hace aproximadamente 5 años estaba en casa de unos amigos en la Ciudad de México que viven en un área que se llama Los Dinamos, y por su casa pasa un río. Ya era un poco tarde y estábamos platicando en la sobremesa cuando comenzamos a escuchar unos lamentos. De primera instancia pensamos que era alguna vecina que estuviera llorando, no sé, cualquier cosa. Salimos a ver
y no había nada. Nos metimos tranquilos, pensando en que pues a lo mejor había pasado a alguien o cualquier cosa, ¿no? Tratando de buscarle alguna explicación. Pero adentro los volvimos a escuchar. Nada más que ahora se escuchaban como un poco más retirados y entre más retirados, pero también más claros. O sea, el lamento ya era como más nítido, más claro lo que se escuchaba. Y claramente se escuchaba que decía, ay, mis hijos. Ay, la Llorona. Aquí en México tenemos la leyenda de la Llorona, que es una mujer, un espectro que ahogó a sus hijos y su alma se encuentra penando en los ríos. Entonces, Ay, se me puso la piel chinita. ahí sí no hubo otra explicación, porque claramente se escuchaba, ay, mis hijos, y es un lamento horrible. O sea, es espantoso ese lamento. Se te erizan los vellos de los brazos, horrible. O sea, sí sientes un dolor muy fuerte, y yo jamás había vivido algo así por el estilo. De hecho, pues yo pensaba que era nada más una leyenda, pero puedo decirles que sí, en efecto, la leyenda es real. Sí se escucha la Llorona, y sí se escucha tal cual ese lamento profundo como el que mencionan. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Clara. Soy de la Ciudad de México. Quisiera compartir con ustedes una experiencia que hace aproximadamente 12 o 13 años vivimos mis hijas y yo en un día de vacaciones en un lugar que se llama La Malinche, que se encuentra en el estado de Tlaxcala, exactamente en las faldas del volcán La Malinche. Este hotel es un tipo campirano, son cabañas que se encuentran separadas unas de otras y en un lugar totalmente boscoso. Decidimos, como se trataba de fin de año, ir a cenar al restaurante del hotel. Al salir de ahí teníamos que caminar un gran tramo para llegar hasta la cabaña donde nos encontrábamos hospedadas, y en ese camino en un momento determinado empezamos a ver enormes bolas rojas, completamente rojas, no como fuego, sino rojas brillantes, que se nos acercaban, subían y bajaban casi a ras de piso. Pues de momento nos impactó, no sabíamos de qué se estaba tratando, nos dio miedo, sinceramente experimentamos una sensación de miedo, porque pues literalmente estábamos siendo atacadas por esas bolas. Como pudimos, llegamos hasta la cabaña, nos encerramos, y al día siguiente voy a la administración del hotel y platico con la gerente, le comento lo que habíamos vivido, lo que habíamos visto, y ella me comenta que es algo muy natural en esa zona boscosa, ya que dentro de ese ambiente se acercan hacia los humanos, aparentemente, y como dicho de ella, a apoderarse de las almas de los niños. Ay, entonces no. Les llaman brujas, y pues bueno, como experiencia fue un poco aterradora, desconcertante. Ignorábamos la presencia de ese tipo de actividad. Entonces, bueno, sí me gusta la idea de poderla compartir con ustedes este día. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aura. Les hablo de la Ciudad de México y les voy a contar mi historia. Hace un año vivía con una amiga, rentábamos un departamento. Ella es cubana y pues obviamente tenía sus protecciones y cosas de santería y así. Pero bueno, por alguna situación ya decidimos no vivir juntas. Se tornaba a veces un poco pesado el vivir con ella, el ambiente era denso. Entonces, pues bueno,
a raíz de muchas cosas pues ya decidí no vivir con ella y me salí del departamento. Entonces ella después dejó el departamento y para entregarlo teníamos que obviamente entregarlo en las mejores condiciones, y mi novio y yo fuimos a pintar el lugar y a limpiarlo, ¿no? Entonces en la ocasión que fuimos, las habitaciones tienen alfombra. En la habitación que yo me quedaba, entramos y pues la alfombra estaba limpia, estaba todo bien. Empezamos a meter la pintura y acomodar todo para comenzar a pintar. En eso mi novio salió de la habitación y yo salí atrás de él porque íbamos a meter más cosas. El punto es que cuando yo salí atrás de él, vi enseguida en la alfombra, en el piso, pintada una estrella de 5 picos, pintada con gis blanco. Obviamente eso no estaba cuando entramos. Fue así cuestión de segundos. Cuando salimos de nuevo, que ya estaba pintada. Obviamente eso me sorprendió. Yo le comentaba a mi novio que lo viera, que si él había pintado o qué pasó. O sea, realmente no entendía por qué estaba eso. En ese momento pues yo le hablé a mi terapeuta porque, bueno, yo trabajo y he hecho meditaciones, he trabajado con cuarzos, la verdad creo muchísimo en la energía y todo esto, y pues sí, siempre me protejo, ¿no? Y más en estos casos. Sí, estaba sorprendida. Obviamente mi terapeuta me dijo que pues había sido algo que ya me había dejado, y qué bueno que lo más sano era pues no meterme eso en la cabeza, no tomarlo personal, que al final es algo de ella, y pues nada, limpiarme en cuanto saliera de ahí, ¿no? Pero sí, o sea, al final del día no me dio miedo. Sin embargo, es algo que me sorprendió, no estaba pintado, de repente lo pintaron, se pintó, apareció con gis la estrella de 5 picos, no me explico cómo ni por qué apareció. O sea, es algo, o sea, no sé cómo explicarlo. El punto es que, pues sí, obviamente ya no seguimos pintando, no lo tomamos así como de, ok, ya está. No me voy a comprar esto, es de ella, le pertenece a ella. Y enseguida, pues bueno, yo tomé un incienso, lo prendí, y en cuanto lo prendí, salió un hilo de humo. Era como un hilo que tratamos de quitarlo, como de tocarlo, y se movía. E incluso iba bajando y se acercaba a nosotros cuando queríamos tocarlo. Esa es otra cosa que nos movió mucho y nos dejó sorprendidos, porque el humo pues se va hacia arriba, depende cómo esté el viento, ¿no? Pero el aire más bien, pero no, o sea, iba hacia nosotros. Y bueno, ese día sí fue bastante denso. Terminamos rápido y nos salimos. La verdad es que fue una noche muy pesada, y esa es una de las cosas que me han ocurrido y que me han sorprendido y que no encuentro la explicación. De verdad, entramos a la habitación, en la alfombra no había nada pintado, salimos por unas cosas de la habitación y así nos dimos la media vuelta y ya estaba pintada en el piso la estrella de 5 picos. Es increíble, o sea, pero al final del día yo sí le dije gracias por lo bueno y por lo malo también, pero eso es tuyo, te pertenece, claro, quédatelo. Y ahorita pues afortunadamente yo estoy muy bien en mi vida. Esta persona pues ya no somos amigas como antes, y en algún momento pues me habla, tal vez le contesto, pero su vida ya no es la misma, o sea, ha cambiado. Y todo no está muy bien porque es consecuencia de los actos, ¿no? O sea, al final del día, pues cuidado con lo que haces, con lo que dices y con lo que piensas, porque todo tiene un poder, ¿no? Un poder energético, y lo llamas, lo pides y ahí va. Entonces, pues eso es un poquito de lo que me sucedió y es algo que quise compartir con ustedes. Y bueno,
pues nada, muchas gracias por el espacio y les envío un saludo desde la Ciudad de México. Amigos, se nos fueron las 2 horas. Estas fueron 2 horas, ahora sí que ininterrumpidas, de relatos de terror para Dijo mi Nana. Damos fin con nuestro especial de Halloween y Día de Muertos. Quedó pendiente un audio del subte de la Ciudad de México. Ahora, ¿por qué lo pasé hasta el final este audio? Porque dentro de todos se me hizo tan particular. Habla sobre como pérdidas del tiempo o saltos cuánticos, creo que le llaman, pero acuérdense que cuando subimos el programa a YouTube siempre damos información extra, así que este relato, que está un poco extenso, va a estar en YouTube para que estén pendientes. El fin de semana se sube el programa y va a estar el relato de nuestra amiga que nos va a estar contando acerca de este salto cuántico que vivió en la Ciudad de México, en el metro, como le llaman, o el subte, como le llaman acá. Muchísimas gracias a todos los que participaron, de verdad, de mil amores. Me impresionó cómo tuvimos una gran respuesta. Cuéntenme en la página de YouTube Dijo mi Nana cuál fue su relato favorito y si quieren que repitamos esta sección de relatos por lo menos una vez más dentro de unos meses, o que sea algo meramente de Día de Muertos. Hay más relatos que no conté, que me enviaron por escrito y que vamos a subir a la página. Así que estén pendientes de eso también. Un beso. Recuerden, ama la vida que vives, vive la vida que amas. Ese consejo les doy porque su nana favorita, Mapei Mundo soy, y nos escuchamos el próximo martes. Adiós.